por lo que has sido en nuestra vida, por lo que eres, por lo que serás. Esta reunión, todas las reuniones cada semana, Señor, tienen sentido por ti. Tienen sentido por quién eres tú, Señor. Tú le das sentido a todo lo que hacemos. Y ofrecemos esta mañana, este día entero para ti, Señor. Ofrecemos las canciones, las enseñanzas, todas las cosas, desde lo aparentemente menos espiritual o más logístico. Todo lo ofrecemos a ti en esta mañana, Señor. En el nombre de Jesús. Vamos a cantar esta mañana al Señor. ¿Cuántos tienen hoy un corazón dispuesto? Y si no lo tienen tan dispuesto, igual cantamos al Señor. Amén. Si quiere, póngase en pie y cantamos juntos al que es digno de recibir la gloria. Recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria. Exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria. Exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria. Exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria. Exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Aleluya. Adoramos tu nombre, Señor. Vamos a cantar en esta mañana. Salva tu gran
fuerza en tu lucha, encuentra gracia en él. Aquel que acude a Cristo, lavado y limpio es. Cuán profundo y ancho es el inmenso amor de Cristo. Cuán seguro y fuerte es su inmenso y dulce amor. Confía pues en Cristo, tus dudas deja atrás, Él todo ha consumado, la vida en Él está. Cuán profundo y ancho es el inmenso amor de Cristo. Cuán seguro y fuerte es su inmenso y dulce amor. Cuán profundo y ancho es el inmenso amor de Cristo. Cuán seguro y fuerte es su inmenso y dulce amor. Que puede separarnos la muerte o el temor. Tenemos gran certeza, Jesús nos acercó y en su poder obramos, pues su promesa es fiel. Su amor nos ha guiado y nos guiará hasta. Vamos a decir todos: cuán profundo y ancho es, todos, el inmenso amor de Cristo. Cuán seguro y fuerte es su inmenso y dulce amor. Cuán profundo y ancho es el inmenso amor de Cristo. Cuán seguro y fuerte es su inmenso y dulce amor. Cuán profundo y ancho es el inmenso amor de Cristo. Cuán seguro y fuerte es su inmenso y dulce amor. Tu amor es grande, Señor, es fuerte. Y hoy, Señor, cantamos de la necesidad que tenemos de ti en cada momento de nuestra vida, en nuestras cumbres, en nuestros valles. Allí te necesitamos, Señor. El Salmo 115, que es quien está guiando esta mañana nuestro culto al Señor. En el versículo 9 dice:
Oh Israel, confía en el Señor. Él es tu ayuda y tu escudo. Oh casa de Aarón, confíen ustedes en el Señor. Él es su ayuda y su escudo. Versículo 11. Los que temen al Señor, confíen en el Señor. Él es su ayuda y su escudo. Esta mañana quisiéramos guiar el tiempo de oración y de confesión, pidiéndole perdón al Señor por las veces en que no hemos confiado en Él. El versículo 4 al 8 habla de los ídolos que ellos mismos fabricaban con sus propias manos. Y todas las veces que tú y yo no confiamos en el Señor, con toda seguridad estamos confiando en algo más, en algo diferente al Señor. ¿Y qué tal si esta mañana juntos le pedimos perdón al Señor? Tal vez tú estás confiando en tu trabajo, tal vez tú estás confiando más en un familiar, en una persona. Tal vez tú estás confiando en tus talentos, en tus capacidades. Y esta mañana el Señor a través de su palabra nos recuerda que Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Señor, esta mañana como iglesia venimos delante de ti necesitados. Venimos delante de ti para pedirte perdón, Señor, porque esta semana, Señor, hemos confiado en ídolos que nosotros mismos hemos creado y fabricado, porque hemos confiado, Señor, en el dinero, en el trabajo, en una persona, en nuestras capacidades, en nuestros talentos, en las cosas que tú mismo nos has entregado, Señor. Perdónanos. Esta mañana, Señor, pedimos que podamos confiar en ti, Señor, que podamos estar seguros que nuestra ayuda y escudo y confianza proviene de ti, Señor. Como iglesia confesamos nuestro pecado. Te pedimos nos perdones. Venimos, Señor, delante de ti, arrepentidos, en fe, pidiendo que nos reorientes, que nos direcciones, que pongas nuestras expectativas y confianza en ti, Señor. Te necesitamos, te necesitamos. Me postro hoy ante ti y puedo aquí yo descansar. Sin ti, Señor, deshecho estoy, mi corazón tú guiarás. Oh Señor, te necesito en cada momento, mi defensor, mi redentor, Dios te necesito. Y pecar, tu gracia es más. ¿Dónde estás tú? Tu gracia está. ¿Y dónde estás? Yo libre soy. Santidad es Cristo en mí. Oh Señor, te necesito en cada momento, mi defensor,
venir la tentación. Cuando débil soy, rendirme a ti. Mi esperanza y salvación. Señor, te necesito en cada momento. Mi defensor, mi redentor, Dios, te necesito, te necesito en cada momento. Mi defensor, mi redentor, Dios, te necesito. Oh Señor, te necesito en cada momento. Mi defensor, mi redentor, Dios, te necesito. Mi defensor, mi redentor, Dios, te necesito. Señor, en esta mañana hemos venido a adorarte, Señor, porque tú eres santo, Señor. Tú eres el único Dios, Señor. Eres nuestro santo Dios, Señor. Por eso hemos venido a adorarte en esta mañana. ¿Quién rige las fuerzas de los cielos? ¿Quién más doblega a cualquier rey? ¿Quién más susurra y todo cambia? Solo un santo Dios. Cuál hermosura rebosa en gloria, cuál esplendor brilla más que el sol, cuál majestad reina con justicia, solo un santo Dios. Ven, contemplemos al único eterno, santo, cantemos por siempre al santo Dios, adoremos al santo Dios. Que otro fuego consume todo, cual voz al muerto la vida da, cual otro nombre es sobre todo, solo un santo Dios. Ven, contemplemos al único eterno, santo, cantemos por siempre al santo Dios, adoremos al santo Dios. Ven, contemplemos al único eterno, santo, cantemos
me rescata de mis caídas, quien a su único Hijo dio, quien más me invita a llamarle Padre, solo un santo Dios, solo mi santo Dios. Ven, contemplemos al único eterno, santo, cantemos por siempre al santo Dios, adoremos al santo Dios. Ven, contemplemos al único eterno, santo, cantemos por siempre al santo Dios, adoremos al santo Dios. Adoremos al santo Dios, Adoremos al santo Dios. Cantemos, iglesia, este coro una vez más que dice: ven, contemplemos. Ven, contemplemos al único eterno, santo, cantemos Por siempre al santo una vez más. Dios. Adoremos, Adoremos al santo Dios. y cantamos todos: ven, ven, contemplemos al único eterno, santo, cantemos Por siempre al santo Dios. Adoremos al santo Dios. Adoremos al santo Dios, adoremos al Santo Dios. Amén. Tomen su asiento, por favor, y leamos juntos de nuevo el Salmo 115, con el que meditamos esta mañana. Dice el salmista: no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu fidelidad. ¿Por qué han de decir las naciones: ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, Él hace lo que le place. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca y no hablan, ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen nariz y no huelen, tienen manos y no tocan, tienen pies y no caminan, no emiten sonido alguno con su garganta. Se volverán como ellos los que los hacen y todos los que en ellos confían. Oh Israel, confía en el Señor. Él es tu ayuda y tu escudo. Oh casa de Aarón, confíen ustedes en el Señor. Él es su ayuda y su escudo. Los que temen al Señor, confíen en el Señor. Él es su ayuda y su escudo. Vamos a tener un momento de oración. Yo no sé cómo has tenido esta semana, qué semana has tenido. Nosotros siempre en el chat recibimos las peticiones de oración, motivos de gratitud, y podemos ver algo de lo que está ocurriendo con la iglesia. Pero esta mañana, mientras estamos juntos y adoramos al Señor, también oremos por nuestros hermanos, oramos por la iglesia, oramos por nosotros y nos ponemos delante del Señor. Bueno, estamos, Señor, ante tu presencia santa, con la meditación en este salmo que dice: no a nosotros, sino a tu nombre la gloria, Señor.
Estamos delante de ti reconociendo que como iglesia hemos de interesarnos los unos por los otros, por las realidades, las necesidades de nuestros hermanos. Y estamos delante de ti para afirmar esto, que esto nos hace iglesia. Nos hace iglesia no solo que cantamos juntos, sino que también nos interesamos y oramos y compartimos las aflicciones de nuestros hermanos, sus propias necesidades, angustias, también sus logros y sus avances. Señor, estamos delante de ti. Tú conoces cada corazón y cada realidad. Todos los hermanos que han puesto sus peticiones de oración en el chat por salud, oramos, Señor, que tú sigas restaurando la salud de Nuri, de un niño que se llama Jerónimo, de Luis, de Luz Marina, de Miriam, de Antonio, otro bebé que está en UCI. Señor, oramos para que tú hagas tu obra de restauración, de milagros de salud, de fuerzas nuevas en la vida de Juan José. Oramos también, Señor, por consuelo para la familia de nuestra hermana Paola, que ha perdido esta semana su señora madre. Oramos, Señor, que tú traigas también ánimo y consuelo y fortaleza a esta familia, Señor. Oramos por todo el luto y el dolor que hay por esta semana, la partida del pastor, escritor Tim Keller, que ha influido bastante. Tú le usaste bastante con sus predicaciones y sus textos, su reflexión teológica para nosotros. Oramos, oh Señor, que tú traigas también ánimo y consuelo a las familias, y que este ejemplo y este ánimo que nos deja el hermano nos impulse también a producir más para la gloria tuya. Oramos, Señor, por otros hermanos que han pedido oración por trabajo de misión, de servicio, como Sonia allá en las misiones en el Guaviare. Que tú le ayudes, le guardes, le permitas honrarte con su vida. Señor, oramos en gratitud, en adoración delante de ti. Nosotros sabemos que tienes cuidado de nosotros, que tú gobiernas en las cosas grandes y también en las cosas sencillas de nuestra cotidianidad. Oramos por otros hermanos que están entre nosotros con aflicciones, con enfermedades, con necesidad. Señor, obra milagrosamente. Ayúdanos, Señor, a expresar también ánimo y comunión con la iglesia en el interés de los unos por los otros, y a adorarte y a celebrar cada milagro que vemos entre nuestros hermanos, oh Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Bueno, vamos a pedir a los niños y a los bachilleres que vayan en este momento a su clase. Allá están sus profes esperándoles. Y vamos a tener un momento para nuestro tiempo de gratitud al Señor. Y este es el tiempo que tenemos para los diezmos y las ofrendas. Y damos gracias por la provisión del Señor. El Señor es quien nos sostiene milagrosamente usando todos los recursos. Así es que preparémonos para el tiempo de gratitud, los diezmos, las ofrendas. Si usted necesita un sobre para sus diezmos u ofrendas, por favor, los hermanos facilitadores pueden proveerle uno, pero también tenemos aquí las maneras de hacerlo de manera electrónica. Bueno, vamos a prepararnos con esta canción para nuestro tiempo de gratitud al Señor. Ven, contemplemos al único eterno, santo, cantemos por siempre al santo Dios, adoremos al santo Dios. Una vez más cantamos. Ven, contemplemos al único eterno, santo,
Adoremos al Santo Dios. Adoremos al Santo Dios. Adoremos al Santo Dios. Adoremos al Santo Dios. Señor, te adoramos con todo lo que somos, con lo que se ve y lo que no se ve de nosotros. Hemos de adorarte, Señor. Y la adoración también la hacemos cuando recordamos que los recursos que has puesto en nuestras manos no son los dioses, no son el Dios como orábamos esta mañana. Que el trabajo, el dinero, la riqueza, las posesiones no es lo que nos gobierna o lo que nos domina el corazón. Que tú eres el Dios, el único Dios verdadero, el Dios que salva y el Dios que santifica. Te damos gracias por todos los recursos que pones en nuestras manos y te pedimos que nos ayudes a usarlos sabiamente, glorificándote, sirviendo a la iglesia, sirviendo a los necesitados, edificando una sociedad, construyendo familias. Señor, ayúdanos a glorificarte con los recursos que has puesto en nuestras manos, oh Dios. Gracias por la provisión a través de los diezmos y las ofrendas, que es la manera como la iglesia se sostiene económicamente, avanza para la construcción, para la obra social, las misiones. Ayúdanos a testificar en la manera como usamos estos recursos, de manera cuidadosa, de manera respetuosa, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, este es el momento para saludarse. Por favor, póngase de pie y salude a unos 10 hermanos al lado suyo. Y que el Señor le bendiga. Si es muy desconocido, hágase conocer, por favor. Tan bueno que es saludar, ¿no es cierto? Nos queda faltando como otro ratico más, pero bueno, ahora en el tiempo de el atrio tenemos ese espacio de saludarnos. Bueno, anuncios para que se agenden esta semana, tomen nota de estos anuncios, de las actividades que tenemos como iglesia. Inicialmente el Ministerio de Fe y Emprendimiento tiene una invitación para que oremos virtualmente. ¿Cuándo? El martes 23, si de pronto los hermanos de audiovisuales nos pueden pasar las diapositivas sobre fe y emprendimiento, que está dirigida a empleados, empresarios y emprendedores. Entonces, para que tomen nota, este martes 23 de 6 de la mañana a 7 de la mañana. Y bueno, ahí vamos a entregar por Zoom, la invitación por Zoom para este momento de oración 6 a 7 de la mañana. También, mis hermanos, tenemos la canasta del amor. La canasta del amor, que es la canasta donde ponemos alimentos no perecederos para ayudar a hermanos que están en necesidad en la misma iglesia. Entonces, para que ayudemos y contribuyamos a esta canasta del amor. Esta semana también tenemos algo muy especial y es la reunión del adulto mayor. Esa reunión del adulto mayor, acá nos reunimos, oramos con ellos. Es un tiempo muy especial de reunirnos como comunidad también y tener actividades con el adulto mayor. Entonces, si tienes a tu papá, a tu mamá o a tus abuelos, tráelos acá este jueves 25 de mayo y va a ser a las 2 de la tarde para que te agendes también con ello, que hagamos comunidad juntos con el adulto mayor.
el viernes 7 a las 7 de la noche, ¿qué creen que tenemos? La reunión de jóvenes sin filtros. Vamos a tener un tiempo de adoración, como dice el pastor Efra, jóvenes de todas las edades. Entonces a las 7 de la noche, sin filtros, acá jóvenes vamos a estar. Edifica Mujeres también, tenemos bastantes actividades esta semana. Edifica Mujeres, sábado 27 de mayo a las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde estaremos acá con Edifica Mujeres. Y bueno, también miren acá la diapositiva, Vivir a la Luz de Colosenses 3, sábado 27 de mayo. Entonces, bueno, para que tengamos eso en cuenta también. Vamos a dar inicio este próximo domingo, el 4 de junio, al curso de fundamentos, para que se empiecen a agendar también con ello. Si acabas de llegar de la iglesia o si crees que te debes afirmar más en los fundamentos de la iglesia, puedes inscribirte a este curso de fundamentos a partir de el 4 de junio, los domingos a las 9 de la mañana. Para estar allí es necesario inscribirte y las inscripciones son en Inforredil. Si lo vas a hacer, inscríbete de una vez porque estos cursos se llenan y hay veces tenemos que poner, digamos, un límite de personas para el curso. Entonces te animamos a inscribirte. 4 de junio sería la primera clase. Bueno, y tenemos un reporte también de nuestra ampliación, que como ven hay trabajos y ya vamos en avance con ello. Con la ayuda del Señor, dentro de 15 días esta tarima ya no estará. Entonces vienen cambios. Entonces por ahí nos van a poner el videito, miren el video ahí, de lo que ya, cómo vamos. A tu llamar yo responderé, mi corazón no te negaré, mi Salvador, tu voz conoceré, vengo a ti confiado porque sé que eres fiel. Tu vida viste para mi redención, mis días los dedico a ti, mi Señor. Si ven pues cómo vamos, y no es sino asomarse y mirar cómo vamos ahí en Yo Me Sumo. Qué bueno que si no te has sumado a este proceso de ampliación que tenemos como iglesia, que es una alegría empezar a ver ya cambios tan significativos, súmate a él y aprovecha. Hay unos sobres diferentes que los hermanos facilitadores te van a poder entregar si los necesitas, o en Inforredil también tenemos sobres de Yo Me Sumo. Entonces, bueno, ahora sí, sin más preámbulo, le damos la bienvenida a nuestro pastor Cristian para compartir y entregarnos la predicación de hoy. Buenos días. ¿Les anima la ampliación? No parece. Digan sí nos anima la ampliación, ¿verdad? Nosotros que cada semana vemos cómo granito a granito se va sumando ahí. Estamos muy contentos y agradecidos con el Señor por ver cómo se empieza a materializar. Y esperamos dentro de muy poco poder disfrutar todos de lo que ha sido esta construcción y de cómo también todos nosotros nos hemos ido sumando de a poco para que eso sea realidad y especialmente para que podamos seguir desde este lugar predicando y anunciando el Evangelio del Señor. Bueno, mis hermanos, para avanzar en nuestra predicación y para quienes nos están visitando, estamos en el libro de los Hechos, en una serie. Vamos un capítulo cada domingo, tomando algo de ese capítulo y dejando que la palabra del Señor nos enseñe y nos guíe con respecto a cómo fue ese inicio de la iglesia.
y hoy estaremos en el capítulo número 17. Entonces, por favor, abran sus Biblias en Hechos capítulo 17 y voy a leer desde el verso 16 hasta finalizar este capítulo, que es en el verso número 32 o 30, bueno, vamos a ir hasta el 34 en realidad. Hechos 17, capítulo 17, verso 16 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Mientras Pablo les esperaba en Atenas, y Pablo ahí está esperando a Timoteo para que regresen, su espíritu se enardecía dentro de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios, y diariamente en la plaza con los que estuvieran presentes. También discutían con él algunos de los filósofos, epicúreos y estoicos, y algunos decían: ¿qué quiere decir este palabrero? Parece ser un predicador de divinidades extrañas, decían otros, porque les predicaba a Jesús y la resurrección. Entonces tomaron a Pablo y lo llevaron al Areópago diciendo: ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza que usted proclama? Porque le oímos decir cosas extrañas, por tanto queremos saber qué significan. Pues todos los atenienses y los extranjeros de visita allí no pasaban el tiempo en otra cosa sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, poniéndose en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, percibo que ustedes son muy religiosos en todo sentido, porque mientras pasaba y observaba los objetos de su adoración, hallé también un altar con esta descripción: al Dios desconocido. Pues lo que ustedes adoran sin conocer, eso les anuncio yo. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas, como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. De uno solo Dios hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la superficie de la tierra, habiendo determinado sus tiempos y las fronteras de los lugares donde viven, para que buscaran a Dios y de alguna manera, palpando, lo hallen, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Así como algunos de los poetas de ustedes han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedra, esculpidos por el arte y el pensamiento humano. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia, por medio de un hombre a quien Él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando lo resucitó de entre los muertos. Y leamos estos últimos versos. Cuando oyeron de la resurrección de los muertos, algunos se burlaban, pero otros dijeron: le escucharemos otra vez acerca de esto. Entonces Pablo salió de entre ellos, pero algunos se unieron a él y creyeron, entre los cuales estaban Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Amén. Bueno, oremos. Padre, queremos esta mañana pedirte en el nombre de Jesús que tú vengas a descubrir lo profundo de nuestro corazón, que tu palabra sea como luz que alumbra fuertemente, de tal manera, Señor, que no tengamos la oportunidad de esconder lo que muchas veces se anida en lo profundo de nuestro corazón y que hemos de llamarlos ídolos, ídolos que nos alejan de ti, que nos apartan de ti. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú seas revelando lo que haya en nosotros, pero también que el poder de tu evangelio venga para hacer cambios, transformaciones y derribar todo lo que sea necesario. Te pedimos esto, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, este capítulo 17 de Hechos está dentro de lo que se conoce como el segundo viaje misionero de Pablo, que ya hace 8 días se mencionó sobre eso, como Pablo en su viaje va hacia Europa y ya pisa suelo europeo, lo que se conoce hoy como Grecia, y
digamos que Pablo en cada lugar que él recorre tiene como experiencias distintas. En el capítulo 17 Pablo ha ido a Tesalónica, nos dice Lucas, y también nos comenta de su presencia en Berea, lugares donde, digamos, hubo recepción del evangelio, pero también lugares donde, como siempre, Pablo experimentó el rechazo, el desprecio, y que por esa causa tuvo que salir o salía hacia otros lugares, como en esta ocasión. Pablo tiene que irse a Atenas y ellos dejan a Silas y a Timoteo, ellos casi que sacan a Pablo como escondida y lo llevan para Atenas, y Pablo le pide a quienes lo llevan que por favor envíen pronto a Silas y a Timoteo, que son sus compañeros de misión. Pero mientras él los esperaba, tenemos entonces esta visita de Pablo aquí a esta ciudad de Atenas. El apóstol llega a esta ciudad, una ciudad griega, y como veremos particularmente una ciudad que sobresale por su amplio culto a las imágenes y a los ídolos. Y lo que yo quiero compartirte esta mañana es la siguiente idea, para que pueda como sernos de ruta y ayudarnos a orientarnos en este texto. Es lo siguiente, miren, la idolatría no es un mal solo del pasado. Leemos este texto y podríamos pensar, bueno, eso fue algo que ocurrió allá hace tantos años en esa ciudad. Pero más bien tenemos que decir que la idolatría ha sido, es y seguirá siendo un pecado funesto al que la humanidad se rinde para adorar y deleitarse en todo aquello que no es Dios. Aun cuando la palabra idolatría, cuando escuchamos esta palabra, muchas veces nos puede sonar como a eso de estatuas solamente y templos paganos, todo tipo de adoración. Pero la verdad es que la humanidad, y eso incluye también a nosotros, porque no excluimos la idolatría allá a ese mundo pagano, sino que también a nosotros hemos sabido modernizar todo tipo de ídolos, los cuales se fabrican ahora, se esculpen ahora en nuestro corazón. Y tenemos que decir que solo es el poder del evangelio que viene para desplazar el gozo que es incompleto, ese gozo que el mundo ofrece que es incompleto y que el evangelio quiere conducirnos para que adoremos únicamente a quien verdaderamente satisface nuestras almas, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Así que con esas ideas de que la idolatría es un mal de ayer, pero también es un mal de hoy, y que ese mal solamente puede ser atacado y destruido por el poder del evangelio, es que yo quiero guiarte por esta predicación. Y para eso voy a mostrarte 3 punticos. En primer lugar, pues el título de esta predicación, el evangelio para un mundo idólatra. Y yo quiero mostrarte cómo es que el evangelio confronta este pecado terrible de la idolatría. En primer lugar, el evangelio lee nuestro mundo. Y déjame aquí hacerte un poquito de contexto histórico de esta ciudad para que podamos entender realmente qué es lo que está viviendo Pablo y qué quiere comunicarnos a nosotros. Atenas. ¿Qué era Atenas en ese entonces? ¿O qué llegó a representar esta ciudad de Atenas? Bueno, esta fue una ciudad muy importante. Especialmente dicen los historiadores que en el siglo V antes de Cristo llegó a ser el centro de la civilización hasta ese entonces. Fue una época dorada ese entonces para Atenas, y de ahí surgieron, ustedes conocen estos nombres como Sócrates, Platón y Aristóteles. ¿Les recuerdan? Nuestras clases de sociales en el colegio, ¿verdad? Hablaban sobre eso. Pues bien, esos hombres que nos parecen extraños surgieron en esta ciudad en ese siglos antes de que viniera Cristo. Así que era una ciudad muy importante, y aunque para la época de Pablo ya no era tan sobresaliente porque había sido conquistada por los romanos, de todas maneras seguía siendo una ciudad de alto desarrollo en la literatura, en la escultura, en la música, en el teatro. Demasiado desarrollo intelectual y filosófico tenía esta ciudad.
Sin embargo, en medio de todo eso que esa ciudad tenía, de todo eso, era una ciudad llena de ídolos, como podemos leer, que Pablo miró esa ciudad y vio ídolos, estatuas por todo lugar. De hecho, el nombre de Atenas proviene de Atenea, y Atenea era la diosa de la sabiduría, la estrategia y la justicia. Ellos habían adoptado esta diosa como su protectora. Entonces esta ciudad había tomado ese nombre en honor a esta diosa. Nos dice la historia también que esta ciudad, en las calles, cuando uno recorría las calles, habían estatuas por todos lugares, por las plazas, por los centros, en los recintos, estaba llena de ídolos, de estatuas. Incluso se llegó a apodar esta frase para Atenas. Se decía que era más fácil encontrar una estatua o un dios que a un ser humano. Y esa era la forma como la gente veía Atenas. Ahora, en el texto que Lucas nos menciona, quizá la connotación más importante para dejarnos ver el extremo de idolatría de esta ciudad es que se nos dice que Pablo recorrió y llegó a un punto donde encontró una estatua que decía al Dios desconocido. Ahora, la razón por la que esa estatua estaba ahí es porque ellos tenían en su estantería una cantidad de ídolos y de dioses. Pero eran tan idólatras ellos que en su construcción de ídolos ellos llegaron a pensar, bueno, ¿y qué tal que se nos quede por ahí un Dios por fuera? Pues que no nos hayan contado, que no sepamos, ¿cierto? Entonces, para no sufrir el terror de ese Dios, hagámosle una estatua. No lo conocemos, pero hagámosle su imagen. Y se la hicieron. Entonces le colocaron abajo al Dios desconocido, para que ningún Dios se fuera a ofender, ¿cierto? De que esa ciudad no lo había incluido. Era una ciudad que incluía todos los dioses y todos los ídolos habidos y por haber estaban incluidos en su cosmovisión, en su entendimiento. Y es a esa ciudad donde llega el apóstol Pablo. Ahora tenemos que decir que a pesar de la gran distancia en tiempo, más de 2000 años que Pablo visitó esa ciudad, lo cierto es que nuestro mundo hoy sigue siendo igual de idólatra. ¿Está usted de acuerdo conmigo en eso? Este mundo sigue siendo idólatra. Lo que ha cambiado ahora son los nombres. En ese tiempo los dioses tenían un nombre, como Afrodita, por ejemplo. ¿Ustedes saben que Afrodita era diosa de qué? ¿Se acuerdan de pronto un poquito la historia? Diosa de la belleza. O Ares, que era el dios de la guerra. O Artemisa, que era la diosa de la fertilidad y de la riqueza. Y otros tantos que tenían ellos, pero quizá nosotros no les llamamos hoy de esa forma. Pero lo cierto es que también este mundo hoy es idólatra, se rinde y adora estos mismos dioses. Déjenme mostrarles dos definiciones para, digamos, como traer eso un poquito más hacia nosotros, que no se nos quede como allá afuera, ¿cierto? Como terrible tragedia de esta ciudad tan remota, sino que podamos acercar un poco más esta realidad a nosotros. Y son estas dos definiciones sobre idolatría. Si podemos tener en las pantallas, nos ayudará mucho, pero aquí está. Esta es una definición de Alexis, bueno, ahí está el apellido de él, francés. Él dijo lo siguiente: idolatría es tomar algún gozo incompleto de este mundo y edificar toda nuestra vida sobre él. Esa es una definición de idolatría y quiero que pienses en eso porque nos ayuda a aterrizar la idea. Esta otra definición que el año pasado estuvimos trabajándola domingo a domingo con este librito del Catecismo de la Nueva Ciudad y que me encanta realmente esta definición porque dice que idolatría es confiar en que encontraremos esperanza, felicidad y significado en las cosas creadas y no en el Creador. Ahora noten ustedes por favor cómo estas definiciones comienzan a traer esta situación hacia nosotros. De otra forma podríamos decir que cualquier cosa que desplaza a Dios en mi corazón ha llegado a ser un ídolo. Cualquier cosa que reciba el primer lugar de mis emociones, de mis afectos, de mi tiempo,
cualquier cosa que yo o tú disfrutes más, que deseemos más, que anhelemos más, fuera de Dios, ha llegado a ser un ídolo. Y ejemplos tenemos en montón. Porque como les he dicho, simplemente hemos cambiado los nombres, pero siguen siendo los mismos. Quizá ya no son los templos en los que se adoraba en la antigüedad esa clase de dioses, pero siguen construyéndose dioses que adoran esa clase de ídolos, como el dinero, por ejemplo. Como el dinero, ese afán y ese deseo por obtener más y más dinero. El éxito, que muchas veces se mide por la profesión que tienes o por el trabajo que tienes y que te da el estatus o te da la idea de que has alcanzado el éxito. Dioses falsos. O el poder, por ejemplo. Ahora, cuando pensamos en el poder, generalmente nosotros automáticamente estamos pensando en personas que sirven, ¿cierto?, en ejercicio político. Pero déjame decirte lo siguiente, ¿ustedes sabían que nosotros anhelamos el poder en el contexto en el que vivimos? Y puede llegar a ser un ídolo para ti, porque queremos controlar todas las cosas y quizá muchas veces eso es lo que apetecemos, queremos controlar a nuestra familia, a nuestros hijos, todo lo que está a nuestro alrededor, el mundo que nos rodea. Queremos que la última palabra la tengamos nosotros, queremos que se haga lo que yo diga y perseguimos y seguimos ese ídolo que nos alimenta esta idea de que tenemos poder. Pero ¿qué tal la salud, por ejemplo? ¿Cuántas veces nosotros llegamos a adorar la salud o la belleza? Que se mide por cuánto tiempo nosotros gastamos, por ejemplo, en cultivar nuestros cuerpos. Pero estas cosas que no tienen esos nombres anteriores siguen siendo ídolos a los cuales la humanidad, y eso nos incluye a nosotros, nos rendimos para darles adoración, alabanza. Los viajes, la aceptación. ¿Qué tal estas cosas tan sutiles en nuestra vida? Quizás no son los ídolos escandalosos, pero piensa en esto. ¿Qué tal esto de la aceptación? Que tu propósito, tu esfuerzo en la vida es que otros reconozcan lo que tú has hecho, es que otros te valoren, es que tú deseas a toda fuerza tener un nombre, tener una identidad que sobresalga sobre los demás. O una relación, un noviazgo, un matrimonio, los hijos, que llegamos a encumbrar tanto que le rendimos toda nuestra adoración. Incluso esto es tan sutil y tan delicado que aún el servicio al Señor podría llegar a convertirse en un ídolo. Todos nosotros que servimos al Señor podríamos llegar a ver el servicio como algo que adoramos y no a Dios, que nos deleitamos en lo que hacemos, pero no estamos interesados en adorar y rendirnos a Dios. Esta mañana leíamos o estábamos leyendo hace un momento el Salmo 115 y Cristian, nuestro hermano Cristian, nos dirigía en alabanza hacia pensar en cómo nosotros hemos dejado de confiar en el Señor esta semana, por ejemplo, porque Él ha dicho en ese Salmo: yo soy, ¿cierto?, su seguridad. Dios ha dicho: yo soy su seguridad. Por tanto, hermanos, cada vez que tú y yo buscamos seguridad en otros lugares y no en Dios, lo que estamos haciendo es creando ídolos. Eso en lo que tú confías tanto, eso en lo que tú descansas tanto, eso en lo que tú levantas para poder encontrar tu seguridad, eso revela cuáles son tus ídolos. Porque estamos saliendo del cuidado de Dios y la protección de Dios para ir tras otras cosas. Y ahí entra todo este tipo de situaciones que hemos mencionado: dinero, trabajo, bienes. Todo eso revela nuestros ídolos. Ahora, déjenme señalar lo siguiente, porque creo que es importante pensar en que muchas de estas cosas no es que estén mal en sí mismas. Muchas veces pensamos que los ídolos son cosas malas en sí mismas, pero no siempre es así. Y muchas veces el engaño está en lo siguiente. Por favor, presta mucha atención a esto. Es que las cosas buenas que Dios ha dado para que las disfrutemos en su orden, en su lugar,
por ser tan buenas, llegan a ser las que satisfacen tanto nuestras necesidades, las que generan tanta esperanza para nosotros, que finalmente terminamos doblando nuestras rodillas a ellos. Es decir, ese bien que Dios ha dado en esas cosas es un bien llevado al extremo. Tan al extremo que Dios se borra de nuestra imagen para nosotros rendir adoración. Y esto es lo que Pablo estaba viendo en esta ciudad, una ciudad idólatra. Que el Evangelio lee la idolatría de este mundo, pero lee la idolatría de tu corazón y de mi corazón. Quizá una forma también de revelar nuestros ídolos no solamente es pensar en lo que quisiéramos tener, sino también en imaginarnos qué pasaría si perdiéramos tales cosas. Si en esas dos formas pudiésemos identificar nuestros ídolos. Es como el efecto contrario. ¿Qué sucede o qué sucedería si tú pierdes tal cosa? ¿Qué ocurriría con nuestras vidas? ¿Qué podría pasar con nosotros? ¿Entraríamos en las crisis más terribles? ¿Desearíamos la muerte? ¿Qué ocurriría? Tim Keller, que esta semana falleció, nuestro hermano, y que, como decía el pastor Efraín, nos bendijo tanto con sus textos, sus predicaciones. Él escribió un libro llamado Dioses Falsos, y quiero leerles lo que él dice al respecto sobre unos ejemplos que él coloca. Ustedes saben o recordarán, no sé, pero en el año 2008 Estados Unidos y el mundo sufrió una crisis terrible económica. Y un país tan rico como Estados Unidos pues sufrió mayormente las consecuencias y el impacto de esa situación. Y él nos dice que en esa situación se desencadenó una serie de tragedias. Y miren lo que nos menciona Tim Keller en eso. Él dice que el principal funcionario financiero interino de la Corporación Federal para el Préstamo de Hipotecas sobre las Casas se ahorcó en su sótano ante la crisis. El director ejecutivo de una principal firma de subasta de bienes raíces en Estados Unidos se dio un tiro en la cabeza, sentado al timón de su Jaguar rojo. Imagínate eso. Un administrador de dinero francés que invertía las riquezas de muchas de las familias reales principales de Europa y que había perdido, escucha esta cifra, $1.400 millones del dinero de sus clientes en esta crisis, se cortó las muñecas y murió en su oficina. Un jefe ejecutivo danés del banco HSBC se ahorcó en el armario de la suite que costaba 500 libras esterlinas la noche. Un ejecutivo que se enteró que su compañía que había quebrado y que otra compañía la había adquirido y que ya no le iban a dar más trabajo, tomó una dosis excesiva de drogas y se lanzó desde el piso 29 de su edificio de oficinas. Es algo lo que nos cuenta este autor acerca de lo que genera la crisis cuando estos ídolos nos son quitados. Y esto tiene que hacernos pensar realmente a nosotros, ¿qué es lo que tú tienes? Tú dices, si eso se me quitara, no podría vivir más. Porque a eso que tú respondas, ten con seguridad, ese es un ídolo en tu vida. Y Dios quiere identificar esos ídolos en nuestras vidas. Así que el Evangelio lee nuestro mundo, pero en segundo lugar, el Evangelio confronta nuestros ídolos. Miren, solo el Evangelio puede exponer los ídolos más profundos de nuestro corazón. Es el que saca a relucir la luz, que saca a relucir las tinieblas. Sabes que cuando leemos este texto nos dice que Pablo no era como un turista más en Atenas. Pablo no estaba esperando a Silas y Timoteo mientras él recorría la ciudad simplemente para admirar la arquitectura, la bella arquitectura de esa ciudad o para ver la maravilla de su cultura. Más bien, lo que Pablo estaba notando allí es la triste decadencia moral
de esta humanidad, de esta ciudad. Y el verso 16 y el verso 23 nos muestran eso, cuando Pablo le dice a ellos, porque mientras pasaba y observaba los objetos de su adoración, Pablo fue un observador, digamos, detallista en este asunto. Y nos dice aquí Lucas que Pablo, mientras recorría esta ciudad, su espíritu se enardecía. Literalmente esta palabra quiere decir cómo estaba tan indignado Pablo, estaba tan triste Pablo, tan abrumado, tan cargado por la increíble forma de vida de estos atenienses y la manera en que ellos adoraban. Y eso me hizo pensar en lo siguiente, hermanos, y quiero darle esta pregunta: ¿cómo observamos nuestro alrededor? ¿Cómo tú y yo apreciamos el mundo que nos rodea? ¿Podemos identificar los ídolos de esta sociedad? Porque, entre otras cosas, el evangelio que tenía Pablo es el evangelio que está también en nosotros, si tú estás en Cristo. ¿Podemos identificar esos ídolos que están a nuestro alrededor? ¿O más bien será que tú y yo disfrutamos de esos ídolos? ¿O será que más bien nosotros muchas veces parecemos turistas en este mundo? Ustedes saben lo que es un turista, ¿verdad? Un turista, yo creo que todos de alguna forma hemos hecho turismo. Y lo que hacemos como turistas es disfrutar del lugar, encontrar placer de ese lugar, sin importarnos lo que esté pasando en ese sitio, ¿verdad? No nos interesa las problemáticas, nos interesa disfrutar, gozar, descansar, recrearnos. Y tantas veces nosotros parecemos más turistas en este mundo, que estamos fascinados con toda su oferta de placeres. Pero Pablo nos muestra este ejemplo de que si en ti y en mí está el evangelio, si Cristo mora en ti y en mí, lo que debería producirse en nosotros es indignación cuando vemos tal cantidad de ídolos que hay entre nosotros. Y Pablo enfrentó con el evangelio un mundo idólatra. El versículo 18 en adelante nos dice que Pablo discutía con este grupo de filósofos. Aquí hay estos filósofos, y déjenme solamente aclarar rápidamente esta idea para que no se nos quede como en el aire. ¿Quiénes eran los epicúreos y los estoicos? Y básicamente, de forma muy resumida y muy sencilla para poder entender, estos epicúreos era un grupo que había surgido de su fundador, que era Epicuro, y lo que ellos creían básicamente era que la búsqueda en la vida consistía en buscar el placer y el bienestar. Eso era lo que ellos pretendían. Y le huían por completo al dolor. Ellos creían que el dolor no debía ser parte de la vida, así que ellos procuraban todo lo que fuera posible para evitar el dolor y más bien centrarse en los deleites y los placeres. Para ellos la vida más allá de la muerte no tenía sentido, no había nada. Lo importante era aquí, el ahora, disfrutar esta vida. Ahora yo les pregunto, ¿les suena extraña esa idea? ¿No les parece que ese pensamiento ha llegado hasta nuestros días? Por eso esto no es nuevo. Por eso esto tampoco es algo del pasado. Esto ha sido de generación tras generación. Ahora, los estoicos eran todo lo contrario. Ellos pensaban que estábamos aquí para sufrir, para padecer, y veían el mundo mayormente como algo que era eterno, que no tenía principio ni fin. El cosmos, lo que ellos veían era en sí mismo eterno y que operaba como una fuerza racional, impersonal, que gobernaba a lo que ellos llamaban el logos. Y por eso nos hace pensar un poquito cuando Juan escribió su evangelio, ¿se acuerdan? En el principio era el logos, y muy seguramente Pablo estaba aludiendo a este tipo de pensamiento, que creían de esa forma, veían ese Dios distante. Pero es interesante que aquí Pablo está confrontando estas realidades, porque eso es lo que hace el evangelio. Confronta nuestros ídolos, nuestros pensamientos, nuestras creencias, nuestras perspectivas de vida. ¿Saben que el evangelio incomoda nuestros corazones? Incomoda porque revela lo que hay en nosotros. Y eso muchas veces no nos gusta, porque el evangelio viene para estorbarnos también, para dejarnos ver eso que hay en nosotros, y el evangelio va en contra radicalmente de los ídolos
de nuestro corazón. Constantemente la palabra del Señor está martillándonos para quebrar todo lo que está por fuera de Cristo, todo lo que esté por fuera de Él. Y lo que Pablo hace aquí, aprovechándose de los dichos que otros habían mencionado en aquel lugar de Atenas, Pablo no está mezclando aquí ideas de Dios con los dioses de ellos, todo lo contrario. Pablo está enérgicamente yendo contra estas deidades para proclamar la soberanía y el señorío de nuestro Dios. Y eso es lo que hace el Evangelio, confrontarnos. El Evangelio no te va a dejar quieto a ti ni a mí. Permanentemente va a estar señalando en lo profundo de nuestro corazón a qué nos estamos inclinando. Y eso es muy importante. Ahora, si eso no está pasando en tu vida, entonces tienes que preguntarte, ¿por qué no pasa eso en mi vida? Pero si tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios que camina con el Señor, que camina en su palabra, vas a ser y seremos estorbados una y otra vez por el poder del Evangelio. Y esto incomoda, a esta gente no le gustó, a ellos no les sonaba que era esta idea de estos dioses que Pablo les estaba diciendo, a tal punto que ellos los sacaron de la plaza y los llevaron, aquí nos habla del Areópago, que era un lugar como una plaza pública donde ellos hacían como ciertos concilios informales. Y lo más seguro es que llevaron a Pablo a ese lugar para sentarlo y que él les contara a otras autoridades quiénes eran estos dioses para que este jurado pudiera decir si esto era cierto o no. Y esto nos lleva a nuestro tercer y último punto, mis queridos hermanos, y es lo que el Evangelio hace para confrontar la idolatría. Es que el Evangelio exalta a Dios como el único Señor. Y quiero centrarme aquí desde el verso 22 en adelante, cuando Pablo se pone en pie. Y la pregunta que aquí nos hacemos es lo siguiente: bueno, si es real la idolatría en este mundo, si es real que nosotros nos inclinamos una y otra vez a esta clase de ídolos, la pregunta es, ¿cuál es la dosis para la idolatría? ¿Cuál es el remedio? Y esta es la respuesta: solo un conocimiento o un entendimiento más amplio de Dios, de quién es Él, puede librarnos del poder de la idolatría. Juan Calvino dijo que es mucho mejor tener conocimiento de Dios que adorarlo sin conocerlo, porque Dios no puede ser adorado reverentemente a menos que primero se le conozca. Eso es, y esto es lo que Pablo está haciendo. Por eso Pablo dice en el verso 24, a este Dios desconocido. Lo que Pablo va a hacer a partir del verso 22 en adelante es a comenzar como a deshojar las mentiras de la idolatría para poner en su lugar las verdades de Dios. Y esto es lo que tenemos que hacer, esto es lo que hace el Evangelio. Lo que el Evangelio hace es reemplazar la mentira de los ídolos. Los ídolos nos dicen mentiras, nos dicen que ellos son la esperanza verdadera, nos dicen que son el placer verdadero, nos dicen que son la seguridad verdadera. Estos son mentiras. Y lo que el Evangelio viene a hacer en nuestros corazones es a destruir esto y poner en su lugar la verdad de quién es nuestro Dios. Y Pablo usó hábilmente, guiado por el Señor, esta imagen. Interesantemente, cuando Pablo ve esa estatua, ese Dios desconocido, el Espíritu Santo guió a Pablo para usar ese Dios como un punto de contacto. Y Pablo les dice, aquí está esta estatua que ustedes adoran y que ustedes no conocen. Bien, déjenme hablarles de ese Dios. Ese es el Dios al que yo adoro. Y Pablo comienza desde el verso 24 a decirles quién es este Dios. Y comienza diciendo que Él es creador de todo. Miren el versículo 24, Él es creador de todo. Dios es creador. Se regresa hasta Génesis para decir, ¿quién creó todo esto? Y noten ustedes cómo Pablo está deshojando las mentiras de estos ídolos. Ídolos que tenían un principio. Ídolos que no eran creadores de todo, eran creadores de partecitas, pero no del todo. Y Pablo dice, el Dios que ustedes no conocen, el que yo les predico, ese es el Dios creador de todo. Pero no solamente es creador de todas las cosas. Pablo dice, verso 24, Él es el Señor del cielo y de la tierra. Él es el Señor de todo lo que Él ha creado. Es decir, Él gobierna, Él tiene el derecho, por ser el creador,
Él tiene todo el derecho de ejercer potestad, gobierno y autoridad sobre su creación. Y eso nos incluye a ti y a mí. Dios tiene todo el derecho de gobernarte a ti. Dios tiene todo el derecho de decirte qué debes hacer y qué no debes hacer. Dios tiene todo el derecho de que tú te rindas en adoración a Él, de que le conozcas a Él. ¿Por qué? Por una simple razón. Él te creó. Él es el creador de todas las cosas. Ese es nuestro Dios. Pero no solamente eso, sino que luego Pablo también presenta a Dios a quien no es posible ser contenido por templos humanos o lugares de fabricación humana. Él es más grande que todo el universo. No es posible contenerlo en algún lugar. Dios no tiene límites. En otras palabras, podríamos decir que Dios es infinito. Él no tiene nada que pueda tenerlo adentro, contenerlo adentro, ni lo vasto de este universo puede contener a Dios. Dios está por fuera de todo. Este es Dios. Estos dioses residían en un lugar en particular, pero Dios, el Dios desconocido, ese Dios era infinito o es infinito. Pero Pablo también les dice en el verso 25 que este Dios es un Dios autosuficiente. Él dice, ni es servido por manos humanas como si necesitara algo. Mira esto tan importante, los atributos de Dios. Esto es un repaso como atributos de Dios. Pero esta idea de que Dios es autosuficiente, que Dios no nos necesita. ¿Tú sabías eso? ¿Tú sabías que nosotros no venimos un domingo a reunirnos porque Dios esté aburrido y esperando que le levantemos el ánimo? ¿O que Dios necesita que le imprimamos un poco de alegría mientras cantamos? Ese no es el Dios al que tú y yo adoramos. El Dios que tú y yo adoramos no necesita de nadie. Él es desde la eternidad y hasta la eternidad. Él vivía en perfecta armonía, Padre, Hijo y Espíritu Santo, autosuficiente. Él nos creó no porque Él necesitara desaburrirse, Él nos creó por amor a nosotros. Ese es nuestro Dios, autosuficiente. Él no requiere tus recursos, Él no requiere tu servicio, Él no requiere nuestra obediencia. Más bien nosotros, creación de Él, criaturas de Él, es que necesitamos servirle, necesitamos adorarle, necesitamos obedecerle. Esa es nuestra más grande necesidad. Pero también nos dice que Él es el dador, porque en Él está la vida. Noten ustedes verso 25 al final, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Él es el dador de todas las cosas. Todo lo que tú tienes hoy es porque Dios te lo ha dado. La salud que tú tienes, el trabajo que tú tienes, la casa que tú tienes, el hogar que tú tienes, tu esposa, tus hijos, tus padres, tus capacidades, todo lo que tú hoy puedas tener, sea mucho o poco en tu entendimiento, tienes que concluir, esto viene de la mano de Dios. Hoy nos levantamos por una sola razón, porque Dios quiso que nos levantáramos. Por eso Salmo 115 dice en el verso 2 y 3, Él hace lo que a Él le place. Ese es nuestro Dios. Él no está subordinado a nosotros. Él no está pidiéndonos permiso a ver qué puede o qué no puede hacer. Él no está trayéndonos a una junta directiva para que le digamos qué planes sí deben ir y qué planes no deben seguir. Nuestro Dios es el Dios que da como Él quiere. Él es soberano, verso 26. Estoy pasando aquí rápidamente por muchos de los atributos de Dios, pero lo que Pablo está haciendo es deshojando las mentiras de estos ídolos y colocando las verdades del Evangelio. Y él dice, de uno solo Dios hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la superficie de la tierra, habiendo determinado sus tiempos y las fronteras de los lugares donde viven. Nota lo siguiente, Dios es soberano sobre todas las cosas. Él predeterminó los tiempos y los lugares donde vivimos. Piensa en esto. Dios determinó que tú y yo naciéramos en esta época de la historia, no allá donde estaba Pablo. Dios predeterminó en su sabiduría y soberanía que tú nacieras en esta época de la historia. Dios decidió dónde tú y yo vivimos, en qué familia nacimos, en qué ciudad nos concibieron nuestros padres.
Y aunque a veces pensamos, ay, si yo hubiera nacido en Londres, si yo hubiese sido, a veces cuando uno mira esas series de la realeza, ¿cierto? Uno piensa, uy, si yo hubiera sido el hijo de tal rey, ¿cómo sería mi vida? Pero hermanos, el lugar donde tú estás hoy, ese es el lugar que Dios determinó para ti. Ese es el Dios que te creó, que te dio vida y que en su bondad y sabiduría dijo, este es el lugar en que tú debes vivir, esta es tu familia, esta es la que yo diseñé, esto es lo que yo diseñé para ti. Así que Dios es creador, Señor, infinito, autosuficiente, dador, soberano, sustentador, como dice también más adelante, porque en Él existen todas las cosas. ¿Tú puedes apreciar quién es nuestro Dios? ¿Tú puedes darte cuenta quién es el Dios al que tú y yo adoramos? Por eso el Salmo 115 hace esta distinción entre los ídolos y el Dios verdadero. Por eso el Salmo 115 dice estos dioses, y también lo dice Pablo en Romanos capítulo 1, estos dioses no hablan, no escuchan, no pueden caminar, no pueden sentir. Estos dioses son fabricación humana, pero nuestro Dios, este Dios verdadero, es en el que tú y yo sí podemos confiar completamente. Y podemos rendir nuestra vida y podemos descansar completamente en lo que Él hace. Además, entre otras cosas, porque nuestro Dios no es un Dios distante. Para estas filosofías y para estos griegos, los dioses eran lejanos, que simplemente venían para ejercer o un favor o un castigo. Pero no eran dioses con los que ellos se relacionaban, eran distantes. Más bien el Dios que Pablo presenta es el Dios que se ha acercado a los suyos, que da aliento, que da vida, que conoce, que sabe nuestras necesidades, nuestras luchas. Este es nuestro Dios. Mira, todo esto que nos habla el apóstol Pablo aquí, nos habla de la urgencia que tú y yo necesitamos, de que en nuestra vida y en nuestra mente la imagen de Dios cada vez crezca más. Crezca más. Hermanos, cuidado con llegar a pensar que ya conociste a Dios. Ese es el engaño más grande en el que podemos caer. Cuando tú dices creador, sí, Dios es creador, ya lo sabemos hace rato. Que Él es infinito, sí, ya sabemos eso nos lo han dicho desde pequeños. Que Él es autosuficiente, que Él les da. Cuidado con llegar a pensar que ya conocemos a Dios. Tú y yo necesitamos crecer y crecer, ahondar y ahondar en quién es nuestro Dios. ¿Quién es Él? ¿Cuál es su poder? ¿Cómo obra? ¿Cómo actúa en medio de nosotros? La razón por la que tantas veces nos inclinamos a otros dioses es porque desconocemos quién es el Dios verdadero. Es porque no sabemos quién es Él. Tenemos una idea vaga, pequeña, ilusoria de ese Dios. Por tanto, buscamos otros dioses. Por tanto, buscamos qué adorar. ¿Se acuerdan del pueblo de Israel abajo en el monte Sinaí? Ellos pensaron que Moisés se había muerto en la montaña. Por tanto, ellos creyeron, ese Dios se murió. ¿Qué hicieron ellos entonces? Creemos una imagen que nos dirija y que nos guíe, porque esa es la tendencia del corazón. Si tuviésemos mayor claridad de nuestro Dios, entonces viviríamos más para adorarlo solo a Él. Pero como es cierto, tenemos que concluir esta predicación diciendo lo siguiente: esta batalla será permanente en nuestros corazones. Permanente. Esta no es una batalla que tú libras hoy y se acabó. Esta es una batalla diaria, todos los días, en tu cotidianidad, constantemente. Necesitamos profundizar a quién tú y yo estamos adorando, o si quizá tú y yo estamos adorando a otro Dios. Esta es la revelación de nuestro Dios. Este es el Dios al que tú y yo nos rendimos. Este es el Evangelio, en la revelación general, pero también en la revelación especial de su Hijo. Por eso Pablo les hablaba también de la resurrección. Y especialmente eso se va a ver después en el capítulo 18, interesantemente cuando Pablo va a Corinto, porque Pablo termina, y noten que en esta Atenas, lo curioso es que a diferencia de otros lugares, no hubo tantas conversiones. ¿Se dan cuenta? Parece que fueron pocos los que allí se convirtieron. Solamente nos habla de Dionisio, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos, como que Lucas dice algunos otros, pero no era el auge que tuvo en Berea, por ejemplo, o en Tesalónica, o en Jerusalén,
o en Efesios. Era distinto. Y esto nos deja notar también que Pablo luego va a Corinto, porque Pablo les dice en Corinto, y lo leemos en la carta a Corinto en el capítulo 2, verso 1 y 2, Pablo les dice a ellos que él se había propuesto cuando fue donde ellos no hablarles otra cosa más, sino de Cristo y este crucificado. Eso es lo que tú y yo necesitamos escuchar permanentemente en nuestra vida para rendir nuestros corazones a nuestro Señor. Bueno, termino con estas aplicaciones, hermanos, para concluir esta predicación. En primer lugar, luego de una predicación como esta, pueden quedar muchos, digamos, como sentimientos o emociones en el corazón. Porque con seguridad Dios está hablando a nosotros. Y podemos quedar quizá devastados pensando la cantidad de ídolos a los que yo adoro. Pero también un poco la idea de cómo lidiar con eso. Ya hemos visto cómo el Evangelio lidia con eso. Pero yo quisiera animarte para que tú puedas ir de este lugar y quizá en la tarde de hoy o esta semana, tú puedas hacerte un chequeo espiritual. Ustedes saben que uno generalmente le dicen que tiene que hacer un chequeo médico, ¿cierto? Y los médicos recomiendan que uno tiene que hacerse ese chequeo ¿cada cuánto por ahí? Cada año, por lo menos, ¿cierto? Si la salud está bien, uno no debe confiarse de eso, ¿verdad? Sino que los médicos dicen no dejes de hacerte ese chequeo para ver si sigues bien o hay algo que hay que revisar. Pues bien, nosotros necesitamos, hermanos, periódicamente hacernos un chequeo espiritual. Porque muchos de estos ídolos son tan sutiles, hermanos, que ni nos damos cuenta a veces de ellos. Y necesitamos ser conscientes y hacer evaluaciones serias en nuestra vida de si quizá hay en nosotros algún ídolo que se ha levantado y que tú y yo estamos adorando. Y para que tú puedas hacer ese chequeo espiritual, yo quiero dejarte como estos exámenes para que te ayuden a descifrar un poquito el diagnóstico. Lo primero es, hermanos, piensa en cómo estás invirtiendo tu tiempo. ¿A qué tú le dedicas mayor energía en tu vida? ¿En qué te concentras más? Porque cuando tú empiezas a responder esas preguntas, tú vas a comenzar a identificar cuál es el nombre de tu ídolo. Así que ¿a qué le dedicas más tiempo? Pero también piensa en esto, ¿a qué le dedicas tus mayores esfuerzos en el día y tus recursos? ¿A dónde se van tus recursos? ¿A dónde se van tus esfuerzos, tus energías? Porque posiblemente por ahí tú vas a encontrar el nombre de tu ídolo. Piensa en eso, piensa en eso. Y que el Señor nos ayude a chequear nuestro interior y darnos cuenta si por ahí hay algo de eso. En segundo lugar, hermanos, Pablo dice en este capítulo, él le dice a ellos, arrepiéntanse de esto, es el llamado, el arrepentimiento, que tú y yo podamos venir al Señor, como dice Pablo en el versículo 30, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien Él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando lo resucitó de entre los muertos. Así que este es lo que tú y yo debemos acudir, y es arrepentimiento, reconocer esta necesidad en nuestra vida y arrepentirnos completamente de estos pecados que ofenden, que agreden a nuestro Dios, a ese Dios soberano y bueno que tú y yo hemos venido para salvación. Y en último lugar, hermanos, la única manera en que nuestros ídolos sean desplazados es que Dios sea más grande en nuestra mente y en nuestro corazón. Por tanto, tú y yo necesitamos hacer esfuerzos e intenciones de conocer más y más a nuestro Señor, más y más a nuestro Dios. Bueno, con eso te invito para que oremos al Señor, demos gracias por su palabra. Te invito para que cierres tus ojos ahí donde estás. Quizá aprovechamos unos cortos minutos, pero que no salgamos de este lugar sin que tú puedas hablar con el Señor y tú puedas, ahí donde estás, pedirle al Señor que te ayude a descifrar y a ver los ídolos que están anidados en el corazón.
Pídele al Señor que descubra lo que hay profundo en el corazón, que es tan sutil, que se cuela tan fácilmente en nuestras vidas. Aquello a lo que nos rendimos, aquello a lo que buscamos adorar, aquello que tanto deseamos y por lo que estaríamos dispuestos a hacer lo que fuera necesario para obtenerlo. Aquello que decimos, si yo pierdo esto o no tuviera esto, mi vida sería completamente infeliz y desdichada. Señor, ayúdanos a ver lo profundo de nuestro corazón. Ayúdanos a mirar hacia adentro y pensar cuáles son esos altares que hemos levantado, que se han levantado en nuestra vida para desplazarte a ti como Dios y como Señor. Necesitamos conocerte más a ti, Señor. ¿Quién eres tú? La grandeza de tu poder, tu inmensidad, tu majestad, tu amor inagotable, Señor, tu gracia, tu misericordia. Ayúdanos a rendirnos a ti más y más, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Dios. Cantemos, hermanos, esta canción. Que otro fuego consume todo, cual voz al muerto la vida da, cual otro nombre es sobre todo, solo un santo Dios. Ven, contemplemos al único eterno, santo, cantemos por siempre al santo Dios, adoremos al santo Dios. Ven, contemplemos. A adorarte solamente a ti y verte como único Dios de nuestra vida. Que podamos adorarte en la práctica, Señor, con lo que hacemos, con la forma en que vivimos, con la forma en la que caminamos sobre este mundo. Confesamos que tú eres nuestro Señor y nuestro Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Voy a pedir por favor, Pastor Efraín, si vienes por favor para finalizar la celebración. Regálenos por favor 2 minuticos más y ya terminamos. Amén. Queremos saber si alguien nos visita hoy por primera vez en este lugar. A ver si nos alza su mano. Un momento, téngala ahí alzadita, por favor. Téngala alzadita hasta que alguno de los hermanos se acerque para usted para darle un detalle y pues darle la bienvenida más personalmente, compartirle un poco más acerca de la iglesia. Exactamente. Quédense por favor un momentico ahí con su mano alzada. ¿Alguien falta? Allá hay un hermano todavía. Muy bien. Bueno, vamos a tener una oración de bendición final. Esperamos que esta semana el Señor nos permita vivir este evangelio. El Señor desprecia la idolatría. De hecho, el primer mandamiento es: no te harás imagen. El Señor nos libre de la idolatría esta semana, de las sutilezas de la idolatría también. Bueno, oremos. Señor, estamos ante tu presencia. Gracias por tu palabra, por este llamado tan contundente a revisar permanentemente nuestros corazones respecto a los ídolos que estamos construyendo, cualquier cosa que está reemplazándote a ti. Señor, nosotros sabemos por tu palabra que aborreces la idolatría,
porque anhelas exclusividad en nuestro corazón, Señor. Y queremos rogarte que nos atraigas nuestro corazón hacia ti de manera tan contundente y tan poderosa que no haya espacio en nuestro corazón para ningún otro amor, para ningún otro interés, para ningún otro bien que no seas tú, Señor. Yo te pido esto para mis hermanos y te pido esto para mí esta semana, mientras vivimos la vida con nuestra familia, nuestro trabajo o estudio, nuestra cotidianidad, que te amamos solo a ti, que vivimos solo para ti, que te honramos y te glorificamos con todo lo que hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga, que tengan una muy buena semana, salúdense, tomen unos minutos para un café, que el Señor les bendiga. Que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús,